Hoy con el tejido conectivo adulto especializado. Y vamos a ver el tejido conectivo sanguíneo. Entonces, como tejido tiene células. Como tejido conectivo tiene células y material extracelular. Y como tejido conectivo adulto especializado tiene dos características grandes. La primera, no son tres. La primera, que es un tejido conectivo fluido. Los fluidos son líquidos y gases, o sea, son sustancias que fluyen. Pero segundo, su sustancia fundamental se llama plasma. El plasma sanguíneo es la sustancia fundamental. Y tercero, solamente tiene fibras cuando la sangre está coagulada. O sea, mientras la sangre esté circulando, no tiene fibras. Entonces, este tejido conectivo que tiene células, que se denominan elementos formes, o sea, los que tienen forma, algunos les dicen elementos figurados, y el plasma, que es la sustancia fundamental. Ese plasma tiene sustancias diluidas o sustancias disueltas. Tiene líquidos, tiene electrolitos, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene hormonas. Y por ahí están viajando los nutrientes que van a llegar a los tejidos. También tienen gases, oxígeno, CO2. Eso es lo que tienen. Entonces vamos a mirar una imagen para mostrarles ya también de la parte práctica de qué hay en el tejido sanguíneo. Entonces miren, en la parte práctica, cuando se proyecte esa imagen es tejido sanguíneo. En esa imagen tenemos lo que hay acá, es el plasma, y estos son los elementos formes o elementos figurados. Entonces los elementos formes, figurados o células son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y estos que hay aquí que se llaman plaquetas o trombocitos. Entonces, ¿qué tenemos? Células y de material extracelular, el plasma. De las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso estamos viendo ahora. Entonces, si uno no señala nada en particular, usted está viendo ahí los elementos del tejido sanguíneo. Elementos del tejido sanguíneo. Si miramos acá, en esta imagen, entonces ¿usted qué está viendo? Está viendo los glóbulos rojos, está viendo los glóbulos blancos y está viendo plaquetas. ¿Y qué es esto? El plasma. Este es el plasma. Entonces yo señalo esto, glóbulos rojos. Señalo cualquiera de estas, usted dice glóbulos blancos. Señalo esto, usted dice plaquetas. Y señalo acá, usted dice plasma sanguíneo. El plasma es la sustancia fundamental del tejido sanguíneo. Ahora vamos a mirar esto, porque hay que hacer aclaraciones. Entonces, ¿cuáles son las aclaraciones que vamos a hacer? Entonces, primero, los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos. Eritro quiere decir rojo, cito quiere decir célula. O sea, el eritrocito es una célula roja. Eritrocito, hematíe con H o glóbulo rojo. Aquí lo están viendo ustedes. Esto blanco que usted está viendo acá, ahí va una proteína o una molécula mejor. Entonces este glóbulo rojo, algunos dicen si el glóbulo rojo es una célula o no. Pero lo que pasa es que la formación del glóbulo rojo tiene características de célula, pero el glóbulo rojo no tiene núcleo ni tiene organelos. Entonces la gente se pregunta antes qué es el glóbulo rojo. Entonces no es una célula. No tiene núcleo ni tiene organelos. Entonces no tiene mitocondria, no tiene lisosoma, no tiene organelos. Pero aquí en el glóbulo rojo vamos a encontrar en el espacio que ocuparía el núcleo y otros organelos está la molécula de hemoglobina, está acá. Y tiene unas características muy especiales en la membrana.
Esas características especiales tienen que ver, uno, con que hay unas proteínas que van a determinar el grupo sanguíneo. O sea, que el grupo sanguíneo suyo sea A, sea B, sea AB o sea C. Y tiene otras proteínas que van a determinar el factor RH. Si usted tiene esas proteínas, usted es RH positivo. Si no tiene las proteínas, es RH negativo. Entonces, cuando usted dice cuál es su hemoclasificación, usted dice yo soy A positivo, soy A negativo. Soy B positivo, soy B negativo. Soy AB positivo negativo y soy O positivo negativo. Entonces, grupo A, B, AB o C. RH positivo o negativo. ¿Y de qué depende? De las moléculas que vamos a encontrar en la membrana del glóbulo blanco. Y la hemoglobina se va a encargar de transportar oxígeno y también CO2. Llevar el oxígeno hacia los tejidos y traer de los tejidos el CO2 y tratar de eliminarlo del cuerpo. Pero entonces, según las características biológicas o en general citológicas del glóbulo rojo, no sería una célula. Pero en el proceso de formación del glóbulo rojo, sí hay núcleo y en un momento determinado respirar glóbulo rojo. Cuando vemos aquí un glóbulo blanco, entonces vamos a mirar ahorita nuevamente la diapositiva que les presenté y vamos a ver que eso ya cambió, aunque todavía aparezcan los libros. Los glóbulos blancos comprendían anteriormente dos grupos. Un grupo se llamaba granulocitos polimorfonucleares y otro grupo se llamaba agranulocitos mononucleares. Entonces, ¿de qué depende? Granulocitos porque tienen gránulos en el citoplasma. Entonces ya vamos a ver que todos los tipos de glóbulos blancos tienen gránulos en el citoplasma. Entonces, en ese orden de ideas, ya no hay glóbulos blancos, granulocitos y agranulocitos. Todos son granulocitos todos. El glóbulo blanco también se llama leucocito, leuco quiere decir blanco. Entonces ya el término granulocito se debe acabar, porque los 5 tipos de glóbulos blancos tienen granulocitos. Lo que sí sigue predominando es el de polimorfonuclear. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, esta célula, el núcleo va a tener un estrechamiento acá y se divide en dos lobos, se llama bilobulado. Si vemos esta imagen, para que nos pongan cuidado, estos son los criterios que tenemos en cuenta. Usted está viendo aquí otro glóbulo blanco que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lóbulos. Entonces este es multilobulado, el núcleo. Entonces sigue diciendo, hay 3 tipos de glóbulos blancos cuyo núcleo está como dividido o tiene lobos. Entonces llamarían polimorfonuclear. Polivarios morfo forman núcleo. O sea, el núcleo tiene diferentes formas. Por ejemplo, en este caso, que este tiene varios lobos, que tiene 5 que acabamos de contar, este sería un neutrófilo. Entonces póngale cuidado. Los granulocitos polimorfonucleares se dividen a su vez dependiendo de cómo se coloree cuando la muestra se prepara con hematoxilina y oxígeno. Entonces, pero el citoplasma, porque recuerden que todos los núcleos son basófilos. Entonces, cuando el citoplasma no tiene como un color determinado, se llama neutrófilo. Si el citoplasma lo que tiene es un color así como está aquí, como rojito, se llama eosinófilo. Y si el citoplasma es morado, se llama basófilo. Entonces usted dice, los granulocitos polimorfonucleares son eosinófilos, basófilos y neutrófilos, dependiendo del color que tenga el citoplasma cuando la muestra se prepara con hematoxilina y oxígeno. Los granulocitos mononucleares, que antiguamente le decían agranulocitos mononucleares, ya van a ser linfocitos y monocitos y van a tener otras características. El tamaño de toda la célula y qué forma y tamaño tiene el núcleo como tal. Entonces ahorita sí podemos volver acá y poner esta diapositiva. Entonces usted ya esta diapositiva, ¿qué va a corregir? Ya estos no son granulocitos, le quita la A y estos se llaman granulocitos mononucleares. Mononucleares, ¿por qué? Porque el núcleo no tiene lobos. El núcleo se ve como una sola unidad.
A esto le van a decir granulocitos polimorfonucleares y a esto le vamos a decir granulocitos mononucleares. Lo van a encontrar en todos los libros así, en ningún libro, en ninguno. Pero yo les voy a demostrar que estos también tienen gránulos en el citoplasma. Entonces, si tienen gránulos en el citoplasma, todos son granulocitos. Y luego vienen las plaquetas. Pónganle cuidado, las plaquetas también se llaman trombocitos. A veces uno incurre en el error de decir que también se llaman megacariocitos. No. El megacariocito es una célula grande. Es una célula que tiene núcleo. Y es una célula que tiene organelos, entre ellos mitocondrias. El megacariocito. Luego el megacariocito en su proceso de formación desprende unas partes de la periferia, o sea, partes de la célula, y forman las plaquetas o trombocitos. La plaqueta o trombocito tiene una característica y es que no tiene núcleo, pero sí tiene organelos celulares. O sea que hay dos células de la sangre que no tienen núcleo, los eritrocitos y los trombocitos. Diferencias: los eritrocitos no tienen organelos celulares, los trombocitos sí tienen organelos celulares, entre ellos tienen mitocondrias. Entonces, no digamos plaquetas, trombocitos o megacariocitos, no. Plaqueta o trombocito es un derivado del megacariocito. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué estamos viendo ahí? Miren en el tejido conectivo sanguíneo lo que hay. El 54% es plasma. Y los elementos formes son el 45-46%. De esos elementos formes, que son el 46%, miren, la mayoría son glóbulos rojos, 45%. Y el 1% que es glóbulos blancos o plaquetas. Entonces, cuando usted mira esta imagen, que tocará volverla a poner, espero que noten al ver esta imagen. De verdad, para mi Dios, me consta que cuando nos dieron la clase, nos proyectaron una muestra de tejido sanguíneo y lo que más se veía eran glóbulos rojos. La mayoría son glóbulos rojos. Entonces, el 54% es plasma, el 46% son células. De ese 46%, el 45% son glóbulos rojos. Ese número llevado a cualidad, la cantidad llevada a cualidad, usted dice, la gran mayoría de células de la sangre son glóbulos rojos. Y el 1%, glóbulos blancos. Y plaqueta, miren, usted ve poquito de glóbulos blancos. ¿Qué vamos a mirar ahora? Que de los glóbulos blancos, la mayoría son neutrófilos. De los glóbulos blancos, la mayoría son neutrófilos. Y de los glóbulos blancos, los más escasos son los basófilos. Los basófilos son menos del 1%. Entonces usted dice, pregunta, ¿qué es lo más abundante del tejido sanguíneo? Respuesta, plasma. ¿Cuáles son las células más abundantes del tejido sanguíneo? Respuesta, glóbulos rojos. ¿Cuáles son las células más abundantes de los leucocitos? ¿O cuáles son los leucocitos más abundantes? Los neutrófilos. ¿Cuáles son los leucocitos más escasos? Los basófilos. ¿Cuáles son los granulocitos polimorfonucleares? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Cuáles son los granulocitos mononucleares? Linfocitos y monocitos. Acabamos de hacer unas 6 preguntas. Y aquí, simplemente la imagen que representa el tejido sanguíneo. Cada célula la puedo señalar. Este es el glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, que se ven muy poquitas acá, lo pondríamos en otra imagen. Entonces, espero que todas y todos tengan la certeza que la mayor cantidad de células son glóbulos rojos, que no tengan ninguna duda. Ah, sí, yo vi. Y en esa muestra, ¿qué era lo que más había? Glóbulos rojos. Eso era lo que más había. Glóbulos rojos. Entonces, aquí miren ustedes cómo esto es lo que usted podría llamar un mentefacto, un ideograma o un mapa conceptual. ¿Qué es un mentefacto? Mente es mente y facto es hecho. O sea, un hecho mental es que usted con una gráfica está elaborando un concepto. Aquí hay una grafiquita que indica, esto es como un tubito de ensayo, y en este tubito echan una muestra de sangre. Lo llevan a una centrifugadora y lo que se deposita aquí son glóbulos rojos. Y lo que se llama el sobrenadante sería plasma. Y lo que hay aquí metido básicamente son plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, de aquí usted dice, no,
yo lo que necesito ponerle al paciente es plasma, le ponemos plasma. No, el paciente lo que necesita es nada más ponerle glóbulos rojos, le pongo glóbulos rojos. No es que el paciente necesita sangre fresca total, se la pongo toda. Entonces aquí van entendiendo que es lo que uno le pone al paciente dependiendo de lo que necesita. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho en medicina, tanto la medicina ortodoxa como la medicina que yo estudié, que es la medicina integrativa, como en medicina estética se utiliza mucho aplicar el plasma. Que la gente tiene alopecia, le ponen plasma. Que la gente tiene problemas de piel de mucho envejecimiento, le ponen plasma. Que la gente tiene problemas de defensa, le ponen plasma. Porque en el plasma hay globulinas. Y una de las globulinas son las inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas que son anticuerpos, o sea, sistema inmunológico. Entonces, están viendo ustedes eso cómo se puede separar. Entonces, aquí hay una imagen a partir de la cual usted elabora un concepto. Les acabo de poner una foto de los Dapamidios donde usted ratifica el concepto, haciendo lectura semiótica y habla. Eso se lo tiene que aprender, ¿no? No lo tiene que aprender. Simplemente para que usted vea cómo es el proceso de formación de un glóbulo rojo. Entonces, ya habíamos visto en la clase anterior que en la médula ósea hay dos tipos de médula ósea, la amarilla y la roja. Y la médula ósea roja es donde se producen las células sanguíneas. Entonces, hay una célula que es la célula madre pluripotencial. Ella va a ser una célula mesenquimal. La célula mesenquimal se divide en una multipotencial, que en este caso va a formar los glóbulos rojos o los glóbulos blancos o plaquetas. Se llama la serie eritroide, la serie leucoide o la serie trombocitoide. Se va a formar. Luego, ¿qué pasa? La célula madre multipotencial ya se va a diferenciar específicamente en todo lo que es la serie roja. Quiero llamar la atención, miren ustedes cómo hay una célula que llaman reticulocito. Y el reticulocito ya está perdiendo el núcleo y el contenido del núcleo, específicamente la cromatina, va a formar unas redes, por ahí llama reticulocito. Ya aquí se pierde el núcleo y se forma el eritrocito, que ya no tiene núcleo, aquí se mitocondrias que usted le puede añadir y no tiene ningún organismo. ¿Qué quiere decir esto? Glóbulo rojo maduro no tiene núcleo ni organelas, no tiene. Entonces, si en sangre hay glóbulos rojos inmaduros, es porque hay un problema. ¿Qué se necesita para producir glóbulos rojos? Se necesitan dos sustancias, una vitamina y una hormona. La vitamina es la vitamina B2. La vitamina B2 se llama cianocobalamina. Esa cianocobalamina uno la ingiere en la alimentación. Entonces, como uno la ingiere en la alimentación, esa sustancia se puede destruir en el estómago, porque el estómago produce jugo gástrico y el jugo gástrico es muy ácido, tiene un pH de 2, porque tiene ácido clorhídrico. Si usted pone ácido clorhídrico aquí, ya se rota. Entonces, en el estómago hay unas células que producen el factor intrínseco de la vitamina B2. Esa célula se llama célula parietal. La célula parietal del estómago produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de la vitamina B2. Se postula que la célula parietal es un simbionte entre una célula animal y una célula de un hongo. El hongo se llama Neurospora crassa. Tiene material genético muy parecido. Entonces, si una persona tiene gastritis, número 1, 2, si tiene úlcera o si tiene cáncer gástrico, está afectada la producción de factor intrínseco de la vitamina B12. Entonces usted ingiere la vitamina B12, no está el factor que envuelve a la vitamina B12 para protegerla del efecto del ácido gástrico y esa vitamina se destruye, entonces usted no absorbe vitamina B12. Entonces, ¿qué le va a dar? Va a tener alteración en la maduración de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo sale inmaduro, sale grande. Cuando el glóbulo rojo es grande se llama megaloblasto. Y como es un glóbulo rojo diferente, el sistema inmunológico lo identifica como una célula extraña y lo destruye. Se llama anemia megaloblástica. También se llama anemia perniciosa. ¿Qué dicen de pronto los que no sabemos mucho de bioquímica ni de nutrición? Que los vegetarianos tienden a ser anemia megaloblástica. Porque dicen que la principal fuente de vitamina B12 es la carne. La carne, eso no es cierto, y sobre todo las carnes rojas, eso no es cierto.
hay muchos vegetales que tienen vitamina B12. Pero si el vegetariano de pronto tiene déficit de B12, ¿qué puede hacer? Consumir vitamina B12, que viene en tabletas y también vienen en ampollas. Entonces, espero que usted entienda, si un paciente tiene gastritis o tiene úlcera gástrica o cáncer gástrico, hay que darle suplemento de B12. Pero si usted se la da vía oral, no va a hacer nada. ¿Cómo la tiene que poner en inyecciones? Claro, pero usted tiene que evitar la vía digestiva porque es más grave esto. Entonces, espero que estén comprendiendo. Entonces, uno es la vitamina B2. ¿Y la hormona cuál es? La eritropoyetina, conocida como EPO. La eritropoyetina se produce en el riñón a partir de un factor que se llama FER, factor eritropoyético renal, sale del riñón, en sangre se convierte en EPO y la EPO estimula la producción de glóbulos rojos. La EPO también se sintetiza artificialmente y por eso en el deporte consumir EPO se considera doping, porque si usted se inyecta EPO va a aumentar la producción de glóbulos rojos. Si aumenta la producción de glóbulos rojos, aumenta el transporte de oxígeno. Si aumenta el transporte de oxígeno, mejora el rendimiento aeróbico. Por eso se considera un doping. Pero usted puede producir EPO y mayor cantidad de glóbulos rojos fisiológicamente. Cuando un deportista de alto rendimiento se está entrenando, por ejemplo, para correr el Giro de Italia, el Tour de Francia, para competir en un mundial, ¿qué hacen? Se van para sitios que queden altos sobre el nivel del mar. Esto queda muy fácil, en Nevada del Ruiz. Como hay la columna de aire más bajita, la presión parcial de oxígeno es menor. Entonces, donde hay presión parcial de oxígeno menor, el cuerpo desencadena mecanismos adaptativos para producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué dice el cuerpo? Tengo poquito oxígeno disponible, entonces requiero utilizarlo lo más que pueda. Entonces comienza a producir glóbulos rojos. Los que viven cerca del nivel del mar son un poquito más pálidos que los que viven altos sobre el nivel del mar. Entonces son cacheticoloraditos. Los que están cerca del nivel del mar son un poquito más pálidos. O sea que la cantidad de glóbulos rojos, dependiendo de donde uno viva, es distinta en cada persona. Es distinta. La cantidad de glóbulos rojos que uno tiene se llama hematocrito, con H. Entonces uno suele mandar un examen que se llama hemoglobina y hematocrito. De acuerdo al número de los glóbulos rojos que usted tenga, de manera indirecta le miden la cantidad de hemoglobina que tiene, porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos pueden experimentar alteraciones. Entonces, por ejemplo, hay un gen que se encuentra sobre todo en personas negras que hacen que se deforme la membrana del glóbulo rojo y en vez del glóbulo rojo tener la forma que tiene, que es como de una salchichita aplastada en la mitad, se llama forma de disco bicóncavo, tiene la forma de una media luna, se llama glóbulo rojo falciforme. Y esa anemia falciforme se debe a alteraciones en la hemoglobina. Y la hemoglobina está unida a la membrana del glóbulo rojo y se deforma la membrana y se deforma el glóbulo rojo. Esa anemia se llama anemia de células falciformes o drepanocitemia. También es un glóbulo rojo alterado que el sistema inmunológico lo identifica como célula extraña y también lo destruye. Al paciente le da anemia. Entonces, la disminución de la cantidad de los glóbulos rojos se llama anemia. El aumento en la cantidad de glóbulos rojos se llama policitemia. Si hay muchos glóbulos rojos, la sangre se puede ver muy espesa y tapar los vasos. Si hay anemia, pues el paciente tiende a sangrar. En la hemoglobina de hierro, cuando hay bajita la hemoglobina está bajita el hierro, llaman anemia protéica. El glóbulo rojo puede tener alterada también la forma, que en vez de ser como un disco bicóncavo es una esfera, se llama esferocito. Hay una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria y también produce anemia. Y en cuanto a tamaño, ya dijimos, un glóbulo rojo grande es un megaloblasto, un glóbulo rojo muy chiquito, llamamos microcito, también hay anemias que llaman microcitos. Espero que vayan entendiendo que solamente con esto que les estoy diciendo, porque en medicina hay personas que se especializan solamente en sangre, se llaman hematólogos. Estudian 7 años medicina, 3 años medicina interna y 2 años hematología, dedicados solamente a eso. Y hay hematólogos que se especializan en glóbulos rojos, otros en glóbulos blancos. Hay especialistas en anemias, hay especialistas en leucemias, hay especialistas en trombocitopenias. Función del glóbulo rojo, ya dijimos, transporta oxígeno y CO2. Ahorita vamos a mirar cómo es la molécula de hemoglobina. El glóbulo rojo, desde que se forma,
tiene una vida media de 4 meses, son a 120 días. Entonces también el cuerpo destruye glóbulos rojos envejecidos, eso se llama senescencia celular. Cuando el glóbulo rojo ya tiene 4 meses, 120 días, el organismo lo destruye. Y el principal órgano que destruye glóbulos rojos es el vaso. El vaso es el principal cementerio de glóbulos rojos. ¿Y qué destruye el vaso? Glóbulos rojos deformes o glóbulos rojos envejecidos o senescentes. ¿Y qué importancia tiene? Pues nosotros somos aerobios exclusivos. Necesitamos de oxígeno para poder llevar a cabo los procesos vitales. Y ahí hay una imagen que me muestra cómo es el proceso de formación de glóbulos rojos. Miren aquí cómo se experimentó la enucleación, o sea, la pérdida del núcleo. Por hablarlo en montañero, el núcleo sale para dejar espacio para la hemoglobina. Si hubiera núcleo, la hemoglobina no tendría buen espacio para estar ahí. Y ahí está el link de internet donde hay un artículo que habla específicamente de lo que llama la eritropoiesis, o sea, la formación de glóbulos rojos. Y aquí, ¿qué nos están diciendo? Que en el proceso de formación de glóbulos rojos, lo de glóbulos rojos que se va perdiendo es fagocitado por macrófagos. Ahí está la información que os acabo de dar. Bueno, el tamaño del glóbulo rojo, ¿qué importancia tiene? Que nosotros tenemos vasos que son muy chiquitos, chiquiticos, se llaman capilares. Y el glóbulo rojo tiene la capacidad de caber en esos capilares. Entonces, en un vaso grande hay muchos glóbulos rojos. Cuando llegan a la cancha de capilares, van los glóbulos rojos en dinero. Entonces, el tamaño permite saber que hay vasos que tienen hasta 5 micras y el glóbulo rojo cabe ahí. O sea, se adapta a vasos muy chiquitos. Y la forma que tenga disco bicóncavo le permite ser muy flexible. Entonces, por ejemplo, llega un vaso donde ustedes ya vieron por ahí, usted dice, aquí viene la arteria humeral, y la arteria humeral se ramifica en radial y ulnar. Entonces aquí hay una ramificación. El glóbulo rojo viene por acá y en esta bifurcación no se atranca, sino que se despliega y se va o por la radial o se va por la ulnar, porque que lado se va. O sea, se adapta también a las ramificaciones. Y como hay vasos que son más pequeños que él, entonces como se plega sobre sí mismo para adaptarse al tamaño tan chiquito. Ahí están viendo foto de verdad, para mi Dios, de lo que es el glóbulo rojo. Entonces, cuando usted dice que mide 5 micras, mide esta parte. Todo mide del lado al lado de la membrana. Entonces, esta parte es deprimida. Aquí es donde el glóbulo rojo está estrechado. Entonces, si nos ponemos a mirar los diámetros, la parte más estrecha del glóbulo rojo es en el centro. Una cosa es el diámetro que tiene la membrana del glóbulo rojo en la periferia, y otra cosa el diámetro que tiene la membrana del glóbulo rojo, el diámetro no, perdón, el grosor. Eso hace que aquí haya como una depresión y el glóbulo rojo tenga la forma de un disco bicóncavo. Entonces, disco bicóncavo simplemente usted dice, yo cojo una salchichita y la estripo en la mitad, más o menos así es un glóbulo rojo. Pero esas son fotos de verdad, familias de glóbulo rojo. ¿Qué vamos a mirar en la membrana del glóbulo rojo? Esa es la membrana del glóbulo rojo. Esa es la membrana. Entonces, ¿aquí qué hay? La hemoglobina. Y esta es la membrana. Entonces, quiero que miren ustedes que en la membrana del glóbulo rojo vamos a encontrar proteínas transmembrana. Y vamos a encontrar proteínas de superficie. Hay proteínas de membrana y proteínas de superficie, proteínas transmembrana. De las proteínas transmembrana que estamos viendo ahí, hay dos muy importantes que son las glucoforinas, en particular la glucoforina C y las proteínas banda 4-1. Perdón, las proteínas banda 3, me disculpan, la banda 3. De las proteínas de superficie de membrana tenemos la anquirina, la espectrina y un complejo de proteínas que se llaman complejo de proteínas banda 4-1. Póngale pues cuidado. De las proteínas transmembrana, las glucoforinas, en particular la glucoforina C, es la que tiene que ver con el grupo sanguíneo. Porque aquí, dependiendo de las sustancias que tengan esta parte, va a ser grupo A, grupo B, grupo C o grupo A. Las proteínas transmembrana, en particular la glucoforina y en particular la glucoforina C, es la que va a determinar el grupo sanguíneo.
Y las proteínas de superficie de la membrana, van a determinar el grupo sanguíneo, el RH, que usted sea positivo o que sea negativo. Esas proteínas, si usted está viendo ahí en la membrana del glóbulo rojo, también va a tener que ver con la forma que tiene el glóbulo rojo. O sea, con que el glóbulo rojo sea un disco bicóncavo, tiene que ver con eso. Y si ustedes están viendo, aquí hay una serie de proteínas que también van a unir las proteínas de la membrana al citoesqueleto. Y ahorita lo vamos a mirar más adelante. Entonces, de esa imagen vamos a aprender eso. ¿Cuáles son las proteínas de la membrana? Que son las que tienen que ver con el grupo sanguíneo, y cuáles son las proteínas de la superficie de la membrana que tienen que ver con el RH. Entonces, miren, glucoforina y banda 3 transmembrana. De superficie, el complejo banda 4,1, la espectrina que está por acá y la anquilina, que es esta de acá. Ahí dice anquilina, pero no se puede decir anquilina. Otra imagen, miren ustedes. Entonces, ¿dónde va a estar bien? Aquí dice antígeno RH. Este tiene el antígeno RH, entonces el RH es positivo. No tiene el antígeno RH, el RH es negativo. Entonces miren que esto tiene que ver con qué? Con la anquilina, que es perdón, estas son bandas 4,1, esta es anquilina, que es la que tiene que ver con el grupo de RH. Mientras que esta y esta que acá tienen que ver con el grupo sanguíneo. Por ejemplo, aquí tiene glicerofosfato, otra tiene gliceraldehído. Entonces, dependiendo de lo que tenga, ese es el grupo sanguíneo. Estas imágenes las tomé en este artículo. Entonces, miren ustedes que este es un señor que se especializó en hematología y para graduarse presentó este trabajo de grado. Y el trabajo de grado lo llamaba anemias hemolíticas hereditarias por defecto en la membrana de los eritrocitos. A eso se dedicó este señor para graduarse como hematólogo. Anemias hemolíticas hereditarias por defectos en la membrana de los eritrocitos. ¿Y qué tenía defectos este paciente? Si eran hereditarias, era genético. Y si era genético, eran los genes que codificaban para estas proteínas. Y esas proteínas son las constitutivas de la membrana. Y la proteína constitutiva de la membrana da la forma del glóbulo rojo. Y si la forma del glóbulo rojo está alterada, es fagocitada por el cuerpo y la destruye. ¿Qué le da? Anemia hemolítica. Hemólisis es destrucción del glóbulo rojo. Debería llamarse más bien eritrólisis. Así como eritropoiesis, poiesis en griego es formación o creación. Y ahí viene poesía. La poesía es poética en griego. Eritropoiesis es formación de glóbulos rojos. Eritrólisis es destrucción de glóbulos rojos. Al que le interese, pues puede leer el artículo, es un artículo muy interesante. Y pues no es que esté muy actualizado, pero siempre sí. Y ahí les demostramos. Dijimos que básicamente glucoforina C. Pero ahí usted debe decir, el grupo sanguíneo depende de las proteínas transmembranas de la membrana del glucosito. En particular las glucoforinas, y específicamente la glucoforina C. Y el RH tiene que ver con las proteínas de superficie. Y ahí están viendo quién es receptor universal, quién es dador universal. Entonces, AB es receptor universal, o sea, que tenga sangre AB, cualquiera le puede donar sangre. Y el O es dador universal, o sea, que el que tenga sangre O le puede donar a cualquiera. Eso sí, dependiendo del RH. Si es positivo al positivo, si es negativo al negativo. Entonces, usted dirá, ¿cómo es eso? Entonces, miren, lo que más una cosa que se puede preguntar es que una mujer sea RH negativo y que quede gestando y el niño herede la sangre del papá y que el papá sea positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema inmunológico de la mamá detecta la sangre del niño como un cuerpo extraño y comienza a destruir los glóbulos rojos. Eso se llama una eritroblastosis fetal. Y como el sistema inmunológico se tiene que entrenar, generalmente en la primera gestación no hay problema. El problema radica a partir de la segunda gestación, cuando ya el sistema inmunológico de la mamá identificó que hay unas células extrañas y crea mecanismos para destruirlas. Entonces, por eso póngale cuidado a esto. Es muy común que una paciente gestante le pregunte ¿cuántos hijos tiene? Y eso es un error.
hay que preguntarles cuántas gestaciones han tenido. Porque una mujer puede haber tenido una gestación, haber tenido el niño y el niño haber sido muerto. O haber tenido una gestación y haber tenido una hora. Eso se cuenta como gestación, no cuántos hijos tienen, no cuántas gestaciones ha tenido. Si la mujer ya tuvo una primera gestación, es muy raro que en la primera gestación haya eritroblastosis fetal. Es muy raro, pero se puede llegar a presentar. Entonces ya la mujer tuvo una gestación y tiene incompatibilidad de RH. ¿Cómo se da cuenta usted? Cada vez que usted va a hacer un control de gestación, a la mujer hay que hacerle una hemoclasificación. Y hacerle una hemoclasificación también al papá, a ver si hay compatibilidad de sangre. Entonces, cuando se da la incompatibilidad de RH y apenas se tiene el primer parto, a la mujer se le aplica una ampolla que se llama resumán. RH viene de los monos resos, porque los monos resos identificaron esas proteínas que generaban anticuerpos contra algunos tipos de sangre. Por eso se llama RH, por los monos resos. ¿Y la ampolla cómo se llama? Resumán, por el RH. Se le aplica a la niña. ¿Qué pasa con la eritroblastosis fetal? Pues que se le destruyen todos los glóbulos rojos a muchas hijas. Entonces, cuando un niño logra nacer así, inmediatamente se le hace una exsanguinotransfusión. Entonces se conecta por dos lados, por un lado se le pone sangre y por el otro lado se le saca toda la sangre del niño. Se saca la sangre del niño por un lado y se le pone sangre por el otro. Se le cambia toda la sangre para que no se le vayan a destruir los glóbulos rojos. Pregunta hasta aquí, ¿me estoy haciendo entender a todos? No es que yo pretenda que ustedes se gradúen en este fin de semana, no. Siempre les estoy diciendo, ¿para qué sirve en medicina aprender lo que estamos aprendiendo? ¿Para qué sirve? Ya les estoy diciendo, en esto hay especialidades. Bueno, glóbulos rojos. Hay que hablar de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Captan el oxígeno y lo llevan a los tejidos. En los tejidos reciben CO2 y lo traen de vuelta a los pulmones, llegan a los alvéolos y uno elimina el CO2 en la expiración. Entonces, cuando uno toma aire, el aire es una mezcla de gases. Y en esa mezcla de gases hay oxígeno. Entonces, el organismo que toma oxígeno y oxigena la sangre. La sangre se distribuye por todo el cuerpo y aporta oxígeno. El oxígeno entra a las células, forma parte de todos sus procesos biológicos y libera CO2. Y el CO2 pasa a las células a la sangre, vuelve y lo capta el glóbulo rojo y lo trae al pulmón y sale al exterior. Entonces yo no sé si a ustedes les haya pasado que cuando están empezando a ir al anfiteatro, al usar la mascarita de este tapabocas, empieza como a marearse. Llega un momento en el cual aquí se forma una microatmósfera. Y esa microatmósfera llega un momento en donde está rica en el CO2 que usted está exhalando. Entonces llega un momento en donde usted no está inhalando aire con oxígeno, sino aire con CO2. Y cuando se produce mucho CO2, se produce hipercapnia. En el hipercapnia usted hiperventila y comienza a marearse. Por eso en la anfiteatro que se le salga cada ratito a tomar aire y vuelve aire, porque no es mareo. Por la misma razón, en las bolsas dicen no permita que un niño juegue con esta bolsa. Por una razón que yo no entiendo, uno cuando está niño tiende a meterse la cabeza en una bolsa. Si usted mete la cabeza, empieza a llenarse la atmósfera del CO2 que usted está exhalando, llega un momento en donde no respira sino CO2, y eso es lo que llaman la muerte dulce. La muerte dulce. La muerte dulce no es el que se murió porque le cayó un poquito de panela en la cabeza, sino la muerte dulce es una intoxicación por CO2. En una atmósfera donde haya CO2 y oxígeno, la hemoglobina capta más CO2 y oxígeno. Y si en la atmósfera, entonces eso se llama, si la hemoglobina coge oxígeno, se llama oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina capta CO2, se llama carbaminohemoglobina. Y si la hemoglobina capta monóxido de carbono, que es CO, se llama carboxihemoglobina. Cuando hay un incendio, le recomiendan a la gente que salga agachado, porque llega el momento en donde el humo tiene más CO2 que oxígeno. Y el CO2 es más pesado que el oxígeno, entonces cae hacia abajo. Perdón, es menos denso, se eleva, el oxígeno está más abajo, entonces cuando usted sale así, está respirando más oxígeno y no CO. Porque si usted respira mucho CO, ese se hunde a la hemoglobina y usted se va a intoxicar también. Eso es lo que va a pasar. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces esto es lo que tenemos acá, que lo habíamos dicho, este es el plasma. Y aquí vamos a mirar entre lo que es la hemoglobina.
Entonces, miren, esos son los tipos de hemoglobinas que hay. Entonces, la hemoglobina F es la hemoglobina fetal. La mayoría de la hemoglobina que hay en el feto es la hemoglobina F. Pero después de que nacemos, seguimos con algo de hemoglobina F, pero solamente sería el 1% nomás. O sea, todos los que estamos así, tenemos el 1% de hemoglobina F. ¿Qué es lo que más tenemos nosotros? Hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto. Y hay una variante que es la hemoglobina A2. Nosotros tenemos hemoglobina A y hemoglobina A2. Y la mioglobina es la hemoglobina que hay en el músculo. Entonces ustedes van a ver lo siguiente. La hemoglobina en el feto tiene una gran capacidad para transportar oxígeno. Una gran capacidad. Porque mientras estamos en el útero, los pulmones no oxigenan la sangre. Entonces la sangre se oxigena mezclándose. Hay unos 5 sitios donde la sangre rica en oxígeno se mezcla con la sangre rica en CO2 para oxigenarse. En la vida intrauterina. Cuando nacemos y ya inhalamos la primera bocanada de aire, los pulmones comienzan a funcionar oxigenando la sangre. Entonces ya la sangre no necesita mezclarse y los sitios donde se mezclan se cierran. Hay 3 en el corazón y hay 2 en los vasos. Hay uno en el hígado y uno en la cava inferior. Entonces ya cambia la hemoglobina. La hemoglobina que nosotros tenemos es una gran transportadora de oxígeno. La mioglobina es una gran almacenadora de oxígeno. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos tejido muscular, tejido esquelético, que hay unas fibras que llaman fibras rojas. Las fibras rojas que tienen mucha mioglobina. Porque la hemoglobina es la que le da el color rojo a la sangre. Es la que le da el color rojo. Entonces la mioglobina es la hemoglobina del músculo. Y más que transportar oxígeno, tiene la capacidad de almacenar oxígeno. O sea que esas son las fibras musculares que se utilizan cuando se realizan actividades aeróbicas. Hay unas células que casi no tienen mioglobina, llaman células blancas. Y hay unas que son intermedias, que son rosadas. Y también las que tienen actividad aeróbica tienen más mitocondrias también. Entonces lo vamos a ver. Estos son los tipos de hemoglobinas. Entonces la hemoglobina que tiene, póngale pues claro, la hemoglobina tiene un grupo hemo. El grupo hemo tiene como característica que tiene un hierro en el centro. El grupo hemo. El grupo hemo son 4 anillos pirrólicos y en el centro tiene hierro. Y la globina de la hemoglobina es una proteína. Entonces ahí en esa proteína hay cadenas alfa, cadenas beta, cadenas delta y cadenas gamma. Entonces, en la hemoglobina A, por ejemplo, hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la hemoglobina A2 hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y en la hemoglobina fetal hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esas son las diferencias. Entonces, la globina es una proteína. Y el hemo es un grupo tetrapirrólico, o sea, 4 anillos pirrólicos con un hierro en el centro. Ese hierro está en estado ferroso, es decir, con valencia más 2. Recordemos que el hierro tiene valencia más 2 y valencia más 3. Valencia más 2 es ferroso, valencia más 2 es férrico. ¿Qué importancia tiene esto? Si está en estado ferroso, cuando llegue aquí el oxígeno, que se une al hierro, se forma un enlace covalente débil. Entonces el enlace covalente débil que permite, el hierro se echa el oxígeno acá, lo lleva a los tejidos y fácilmente lo suelta porque es un enlace covalente débil. Si el hierro estuviera en estado férrico, valencia más 3, haría un enlace covalente fuerte con el oxígeno y no lo liberaría. Entonces lo transporta pero no lo libera. Entonces si agarra él pero no lo libera, entonces nada nos ganamos. Por eso les estoy diciendo cuál es la valencia de hierro en la no son datos pues así como irrelevantes. Son cositas de las que yo me acuerdo porque pues yo estudié biología y química, pero nunca fui profesor ni de biología ni de química. Pero me acuerdo todavía de cositas de esas. Bueno, entonces hasta ahí, glóbulos rojos con hemoglobina B. Vamos a pasar ahora a los glóbulos blancos. ¿Los glóbulos blancos cómo se llaman? Leucocitos. De los leucocitos, a ver, póngale cuidado. Si yo pongo esta imagen y le señalo lo que hay acá, así no se vea, esto representa dónde está la hemoglobina. Entonces usted dice, molécula de hemoglobina, o aquí va la molécula de hemoglobina. Hay personas que le dicen a uno, se va el nombre. Hay una acá que me ha llamado a mí la atención y más o menos he leído, porque me gusta mucho la morfología comparada.
nuestra morfología compleja y evolutiva, es que las aves, por ejemplo, tienen glóbulos rojos con núcleo. Ellas tienen glóbulos rojos con núcleo. Y si usted mira, un ave tiene una temperatura basal muy alta. Usted coge una gallina y usted la siente caliente como si tuviera fiebre. La temperatura basal de una gallina, pues, o de las aves de corral, es de 42 grados. En otros en 42 grados, así hipertermia, y usted se muere ya. Que la en otros es de 37 grados más o menos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tendrá que ver la morfología del glóbulo rojo con la temperatura corporal? Algo tiene que ver. Entonces, en nosotros, como estamos hablando de nosotros, esa nucleatura que lleva la hemoglobina. Hay personas que le colocan núcleo, o sea, ni siquiera aprecian la clase. ¿Qué glóbulo rojo? No tiene núcleo. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver entonces los granulocitos polimorfonucleares. Granulocitos polimorfonucleares. Y miren que tiene el núcleo polilobular. Efectivamente, esto es un neutrófilo. Entonces usted dice, ¿por qué es un neutrófilo primero? Porque es un granulocito polimorfonuclear. Y los neutrófilos forman parte del grupo de granulocitos polimorfonucleares. Segundo, porque el citoplasma lo estoy viendo como de color neutro. No lo estoy viendo ni rojo, ni lo estoy viendo morado. Lo estoy viendo como rosadito. Esto es el neutrófilo. Pero como si fuera poco, que no lo estoy viendo, el núcleo dividido en varios lobos. Entonces no cabe ninguna duda que es el neutrófilo. Vamos a espiar. Estos granulocitos que hay aquí son de tres tipos. Hay granulocitos primarios, secundarios y terciarios. El neutrófilo es el único glóbulo blanco que tiene los tres tipos de gránulos: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios se llaman específicos, los secundarios se llaman azulófilos y los terciarios se llaman terciarios. Estos gránulos en cualquier glóbulo blanco producen sustancias que son las que permiten que ellos actúen. Entonces, en general, el neutrófilo nos defiende contra bacterias. Entonces, aquí hay sustancias que dañan la membrana de la bacteria, que dañan el sistema nervioso de la bacteria, que afectan la mitocondria de la bacteria. O sea, son sustancias bactericidas. Y hay otras sustancias que son bacteriostáticas que paralizan la bacteria. ¿Y donde la paraliza? Llega otra célula y la destruye. Bactericidas que la matan. Bactericida. Entonces, el neutrófilo es el leucocito más abundante en sangre. Uno tiene más o menos entre un 30 y un 40% de neutrófilos. Entonces, cuando usted sospecha que un paciente tiene una infección y sospecha que la infección es por bacterias, le manda un examen de sangre. Y si la infección es por bacteria, ¿cómo están los neutrófilos? Aumentados. Se llama neutrofilia. Pero si usted dice, este paciente tiene algún problema porque me dan infecciones bacterianas muy repetidas y le manda un examen de sangre y tiene los neutrófilos bajitos, ahí está el problema. ¿Cómo se llama? Neutropenia. Neutrofilia, aumento de neutrófilos; neutropenia, disminución de neutrófilos. Si usted tiene los neutrófilos disminuidos, lo atacan fácilmente las bacterias. Lo atacan fácilmente las bacterias. Aquí están los gránulos específicos, azulófilos son los primarios, perdón, y los terciarios. Miren las sustancias que producen. Los azulófilos primarios son los más grandes, son los menos abundantes, producen mieloperoxidasa y producen defensivas. Los secundarios que producen colagenasas, lisosimas y activan el complemento que forma parte del sistema inmunológico. Y los terciarios producen fosfatasas y metaloproteinasas. ¿Qué hace esto? Estos son enzimas que destruyen sustancias de la bacteria. Por ejemplo, la colagenasa, ¿qué hace? Destruye el colágeno. Y si destruye el colágeno, daña la estructura de la bacteria. La lisosima actúa como un lisosoma que destruye los lisosomas de las bacterias. Y las bacterias, a su vez, producen sustancias químicas que son atacadas por esto. Entonces, eso es lo que te... Que quede claro, el único leucocito que tiene los tres tipos de gránulos es el neutrófilo. De los gránulos primarios son azulófilos, los gránulos secundarios se llaman específicos y a los terciarios no le han puesto nombre. El único que tiene es este. O sea, los otros que vamos a ver tienen primarios y secundarios, pero no tienen terciarios. Ahí están viendo ustedes un mecanismo mediante el cual actúa el neutrófilo. El neutrófilo hace fagocitosis. Miren lo que dice aquí: gránulo azulófilo liberando su contenido en el endolisosoma. ¿Para atacar a quién? Al microorganismo. ¿Se lo tiene que aprender? No. Miren aquí lo que producen los gránulos:
una región del complemento. Región del complemento, aquí está la bacteria, la va a paralizar y eso es la vasoconstricción. En esa imagen están viendo cada uno de los gránulos, las sustancias que producen y qué es lo que ellas hacen. ¿Que se lo tienen que aprender ahora? Lo deben comprender, sí. Pero que yo voy a preguntar cada cosa de eso, pero que usted lo comprenda su momento. Bueno, quiero que usted mire acá. Gránulos en el citoplasma, entonces es un gránulo simple. El núcleo dividido con dos lóbulos, entonces es polimorfo nuclear. Y además de polimorfo nuclear es bilobular. Y como si fuera poco, el citoplasma se ve de color rojo. ¿Qué es? Es un eosinófilo. Antiguamente le decían acidófilo. Y hoy en día se le dice eosinófilo. Ese es el eosinófilo. Entonces miren que el eosinófilo tiene gránulos azulófilos, que son los primarios, y gránulos específicos. ¿Qué hacen los eosinófilos? Los eosinófilos actúan especialmente en dos circunstancias: en infestación parasitaria y en alergias. Ojo a lo que estoy diciendo: cuando uno tiene parásitos, no le dicen que está infectado, le dicen que está infestado. Entonces voy a hacer una afirmación bastante irrespetuosa con ustedes. Si a nosotros nos hacen un examen de sangre, a todos nos salen los eosinófilos. ¿Por qué? Porque tenemos parásitos. Mínimo que tenemos amebas. Se llama entomobacteritis. Es un proceso árido. ¿Y por qué? Porque tenemos malos hábitos médicos. Yo no sé cómo hacen las personas para comer en cualquier parte, no sé. Y no es que no sea escrupuloso. Eso es la gente comiendo en la calle. Que se va a comer una fruta, entonces que vende la fruta, tiene un tarrito ahí con agua y le va a echar eso, pues la pico lavada, usted la lava. Sabe que es muy bueno para que os cache la microbiota. Por ejemplo, es muy común, tampoco entiendo por qué, que una persona defeque y uno no largue el agua. Eso es muy común en las universidades. Usted entra a un baño y ahí está la materia fecal. ¿Por qué no largaron el agua? No tengo ni la menor idea. No tengo ni idea. Ahora, ¿por qué los baños tienen tapa? Porque cuando usted larga el agua, se genera un remolino. De la materia fecal salen micropartículas. Y las micropartículas viajan hasta 10 metros a la hora. Dicen que en un restaurante el baño debe estar a más de 10 metros de donde está la cocina. A poquitos que cumplen con eso. A poquitos. O sea, estamos contaminados. No es que usted diga, yo me contaminé con materia fecal porque me comí una chuleta de materia fecal. No. La comida está contaminada. ¿Cómo se puede contaminar uno con una torta, por ejemplo? ¿Cómo se puede contaminar? O sea, yo le digo a usted se comió una torta y le dio una infección intestinal. Porque usted se contaminó con materia fecal. Entonces usted le hace un examen y le encuentra Escherichia coli, que es una bacteria que hay en la materia fecal. ¿Cómo se contamina? Usted le compró una torta aquí, pues, Golorelli, Venecia, la Suiza, y se intoxicó. Porque estaban celebrando el cumpleaños, ¿cómo se intoxicó? Cuéntenme cómo se intoxicó. Y está hablando de cosas de la vida real. Porque yo soy como un programa que hay hace mucho tiempo que se llama Mujer, Casos de la Vida Real. Yo soy mujer, casos de la Vida Real. ¿Cómo se contamina una torta? Fácil. Si ustedes hacen de comer, fácil. Usted está yendo la torta y la torta que lleva huevos. Usted tortea el huevo y cuando le va a hacer así, se le cae el huevo a la mesa. ¿Y dónde está la contaminación? En la cáscara del huevo. Porque ¿por dónde pone el huevo la gallina? Por el ano. Y la gallina es una y tiene cloaca. Y en la cloaca, por ahí defeca, por ahí orina y por ahí pone el huevo. A no ser que la gallina haya tenido el huevo por cesárea. Entonces la gente hoy le echa la culpa a las personas que hicieron la torta y de que no cayeron en cuenta. Yo no conozco gente que lave el huevo antes de empezar a preparar. Y usted mira, los huevitos están contaminados. Así se contaminó. Entonces usted tiene parásitos
Y si alguno de ustedes tiene alguna alergia, conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, dermatitis de contacto, eczema, cualquiera de las cosas, tienen los eosinófilos altos. Usted va a dar más adelante que cuando un paciente tiene rinitis alérgica, le mandan un examen que llama eosinófilos del moco nasal. ¿Cómo aparecen los eosinófilos? ¿Y por qué dan alergias? Porque el sistema inmunológico está mal entrenado. ¿Y por qué el sistema inmunológico está mal entrenado? Porque tenemos disbiosis. O sea, no tenemos una microbiota adecuada. Entonces, los eosinófilos, usted tiene eosinofilia cuando tiene infestación parasitaria o cuando tiene alergias. Y si tiene eosinopenia, pues se va a infectar más fácil por parásitos y le va a dar más fácil alergias. Esos son los eosinófilos. También, neurotoxina derivada del eosinófilo. ¿Qué hace la neurotoxina derivada del eosinófilo? Actúa sobre el sistema nervioso del parásito y lo paraliza. Y cuando paraliza el parásito, ya uno lo puede eliminar. Eso es un principio que tienen los antiparasitarios. Los antiparasitarios van a tener sustancias parecidas a las sustancias que producen los eosinófilos. Acaban entendiendo, aquí están viendo farmacología, microbiología, bioquímica, y vinieron a dar una clase de histología. Espero que noten lo siguiente: el basófilo, como tiene basófilo el citoplasma, y todos los núcleos son basófilos, usted no diferencia el núcleo y el citoplasma. Usted ve como una mancha morada, es el basófilo. Además es muy escaso, es rarísimo que en esa muestra haya dos basófilos. Cuando uno monta una muestra de sangre y comienza a mirar, apenas se encuentra un basófilo, pues no hace fiesta, porque son menos del 1%. Usted encuentra un basófilo, muy raro. Rarísimo que haya dos basófilos, rarísimo. Entonces los basófilos también tienen gránulos primarios y secundarios para que no se enrede con azonófilos y específicos. Y los basófilos producen sustancias que tienen que ver con inflamación. Vamos a mirar a otra imagen. Producen sustancias que tienen que ver con coagulación, específicamente anticoagulantes, pero en general digamos que tienen que ver con procesos de inflamación y de anticoagulación. Como la heparina es un anticoagulante, la histamina es un mediador de la inflamación, el heparansulfato, los leucotrienos, todo eso tiene que ver con inflamación, los basófilos. Bueno, esos son los granulocitos polimorfonucleares. Ahora vamos a ver los granulocitos, que también tienen gránulos mononucleares. Entonces son dos, monocitos y linfocitos. Uno encuentra algunos aprendientes nucleativos que se les olvidó cuáles son los granulocitos mononucleares y se acordó solamente del monocito. Entonces ponen monocito y negrocito. Hay gente que se claro, es que monocitos y negrocitos. Ahí no han puesto cosas de esas en los exámenes. Entonces, ese es el monocito. Característica del monocito: miren que el núcleo tiene una depresión profunda en uno de sus bordes. Más o menos esa es la forma que tiene un frijol. Y esta es la forma que tiene un riñón. Entonces, como ustedes no han visto riñones, se le dice que el núcleo tiene forma arriñonada. Pero si ustedes han visto frijoles o han visto habas, tienen la forma de un frijol riñonado. Si no quiere aprender eso, tiene una gran depresión en uno de sus bordes. El núcleo. Pero miren que el núcleo no tiene lobos. Y aquí tiene también gránulos primarios y gránulos secundarios. Más abundantes los gránulos primarios o azulófilos. Ya habíamos dicho, el monocito es una célula circulante que cuando llega a los tejidos se convierte en un macrófago, y un macrófago es una célula residente. Entonces, por ejemplo, el monocito llega al sistema nervioso y forma una célula que se llama microglio. El monocito llega al pulmón y se convierte en un macrófago alveolar. El monocito llega al hígado y se convierte en una célula estrella de Hepatio. Y ojo con este dato: el monocito, cuando llega al tejido óseo, va a formar el osteoclasto.
Entonces, el osteoclasto es una célula residente que proviene del monocito, que es una célula transitoria. Entonces, mientras está circulando en sangre, el monocito no es activo. Cuando llega ya al tejido donde va a vivir, se convierte en un macrófago. Y también nos defiende contra bacterias. O sea que te ayuda en la función macrofágica al motor. Por eso predominante en ellos hay los gránulos azulógenos. Que los gránulos azulógenos en general son lisosomas. Y la otra característica es que el monocito es grande. El monocito es grande. El monocito y el neutrógeno son los más grandes. El más chiquito de todos es el linfocito. Ahí estamos viendo linfocitos. Esto es un linfocito y este es otro linfocito. Miren que en el linfocito, uno, la célula se ve pequeña, y dos, el núcleo ocupa casi todo esto. Usted dice, se parece como a un adipocito unilocular. Sí, lo que pasa es que ¿se parece en qué sentido? En que aquí el núcleo ocupa casi todo el citoplasma y en el adipocito unilocular es la gota del líquido. O sea, se puede hacer comparaciones y decir en qué se parece. No tienen que aprenderse todo esto, que linfocitos pequeños y linfocitos grandes tampoco. Entonces, los linfocitos son de diferentes tipos. Los linfocitos nos defienden contra virus y contra células cancerosas. Y también contra trasplantes. Entonces, cuando una persona le pone un trasplante, el linfocito actúa para tratar de rechazar los trasplantes. Por eso cuando alguien hace el trasplante, parte del tratamiento es bloquear la acción de los linfocitos. Según el origen, pero también la función, hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Qué quiere decir T y B? T hace referencia al timo. O sea, estos linfocitos dependen del timo para educarse. Y estos dependen de un órgano que tienen las aves, pero no tenemos los mamíferos, que se llama la bursa de Fabricius. Nosotros no tenemos bursa de Fabricius, pero tenemos órganos burso equivalentes. Y uno de los órganos burso equivalentes nuestros es la médula ósea. Entonces, estos linfocitos T se educan en el timo y los linfocitos B se educan en la médula ósea. Los linfocitos T tienen que ver con una cosa que se llama inmunidad celular y los linfocitos B tienen que ver con una cosa que se llama inmunidad humoral. Entonces vamos a suponer que el linfocito T es un policía. El policía atrapa al delincuente. El linfocito B es un policía con gases lacrimógenos, que dispara el gas lacrimógeno y con eso afecta a todos los que estamos haciendo manifestaciones. Entonces el linfocito T, él directamente ataca el virus o a la célula cancerosa. El linfocito B produce sustancias que atacan al virus y a la célula cancerosa. Esas sustancias se llaman anticuerpos y los anticuerpos se llaman inmunoglobulinas. De los linfocitos T hay varios. Hay linfocitos T ayudadores, se llaman TH. Ayudadores es helper en inglés, TH. Hay linfocitos T supresores, se llaman TS. Hay linfocitos T citotóxicos, se llaman TC. Y hay linfocitos T asesinos naturales que llaman NK o natural killers. Hay linfocitos T CD4, CD8, pero ustedes van a ver en inmunología el semestre de plantas. Pero para que ustedes sepan, esta vaina para que sí. Cuando estén con el profesor de inmunología, ya van a saber que aquí les mencionamos eso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Tienen gránulos, poquitos, y son gránulos azulófilos. Entonces acabamos de ver que todos los glóbulos blancos, todos los leucocitos, tienen gránulos, por eso todos son granulocitos. Entonces hay granulocitos polimorfonucleares y granulocitos mononucleares. Ahí están viendo unos linfocitos que son linfocitos B activados. Y dicen que se caracteriza porque tiene un núcleo en rueda de carga. Ojalá en la presentación que ustedes tengan, porque no sé si aquí alcanzan a ver, aquí está el núcleo. Tiene aquí el núcleo y el núcleo lo parten como los radios de una rueda, los radios de un río. Entonces pues llaman característicos núcleos en rueda de carga. Esos son linfocitos B activados. ¿Y B activados qué quiere decir? Que están produciendo anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Las inmunoglobulinas.
la A, la G, la B, la M y la N. Entonces ahí viene una pregunta. Viene que aquí también se alcanza, se ve como un ritmo. Entonces, ¿cuál es la característica de los depósitos reactivados? Que el núcleo parece un ritmo, una rueda. Se llama núcleo de rueda de K, característica de los depósitos. Entonces yo les puedo poner este, o el linfocito de más grande, este es el linfocito B. ¿Por qué? Porque tiene la forma de la pantalla. Característico de eso. Bueno, ahí estamos viendo lo que acabamos de ver. Cuando está elevado, cuando está disminuido. Entonces miren que los leucocitos se pueden disminuir cuando hay un sobreentrenamiento. Hay personas que son obsesivas por estar entrenando, sin ser deportistas de alto rendimiento. La anemia perniciosa es la misma anemia megaloblástica, entonces lo mencioné. O sea, déficit de vitamina B2. Falta de ácido fólico también. Los neutrófilos también se disminuyen cuando hay déficit de vitamina B2. Entonces no solamente afecta el glóbulo rojo, sino los neutrófilos. Los basófilos se disminuyen en la gestación, cuando la mujer está ovulando, cuando está muy estresada. Aquí también podemos aprovechar para decir que ustedes deben entender que la hemoglobina y el hematocrito en las mujeres es menor. ¿Por qué? Porque la biología es machista, es sexista. ¿O por qué? Porque las mujeres pagamos mensualmente la cuotica, ¿cierto? Entonces hemorragia antes tendrá más, entre más hemorragias tenga, entre más le dure el ciclo menstrual. Pero tienen una hemoglobina más bajita y un hematocrito más bajito. Por eso, en una época, los anovulatorios traían tableticas y al último traían las tabletas con sulfato ferroso para poder subir los niveles de hemoglobina. Eso que usted está viendo ahí, de verdad para mi Dios no es una plaqueta. Ese es un megacariocito. Y del megacariocito se está formando plaquetas. Todo esto es un megacariocito. Y aquí se están formando plaquetas o trombocitos. Y de aquí ya se liberaron los trombocitos. Este es un megacariocito. Recuerden que la plaqueta como tal no tiene núcleo, aunque sí tiene plaquetas. Entonces, toda la célula es el megacariocito, mega grande. En las plaquetas vamos a encontrar también gránulos. Y esos gránulos van a producir básicamente dos tipos de sustancias. Sustancias que tienen que ver con el sistema inmunológico y sustancias que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Tanto para favorecer la coagulación como para inhibir la coagulación, porque usted coagula, no coagula para que la sangre pueda estar fluyendo. Si la sangre solamente fluye, usted va a tener hemorragia. Si la sangre solamente se coagula, usted se la van a tapar los vasos. Entonces hay una compensación entre sustancias procoagulantes y sustancias anticoagulantes. Se producen en las plaquetas. Si usted tiene muy aumentadas las plaquetas, se llama trombocitosis. Y si las tiene disminuidas, se llama trombocitopenia o plaquetopenia. Si tiene muy aumentadas las plaquetas, tiene hipercoagulabilidad de la sangre. Quien tenga las plaquetas muy aumentadas puede donar sangre, pero en una fábrica de morcilla. Esa sangre es muy buena para el morcilla, porque coagula mucho. Y el que tenga las plaquetas bajitas tiende a sufrir de hemorragias. Cuando un paciente tiene una enfermedad que le afecta a la médula ósea, se le caen todas las células sanguíneas. Le da anemia, le da leucopenia y le da hemorragias. Si le da leucopenia, le da infecciones por todo, bacterianas, virales, parasitarias. Se llama anemia aplástica. Anemia aplástica. Cuando se lesiona toda la médula ósea roja y por ende se afecta toda la producción de células sanguíneas. Me leí un artículo en estos días que me tiene absolutamente emocionado y es de morfología evolutiva, donde hablan cómo las plaquetas
han ido evolucionando de la mano de la evolución de la gestación en los diferentes animales. Nuestras hembras tienen un tipo de gestación que se llama hemocorial, o sea, lo que tiene que ver con la formación de la placenta. Nosotros somos placentados. Entonces dicen que han evolucionado simultáneamente. ¿Por qué? Porque esas gestaciones que tienen nuestras mujeres tienen dos implicaciones muy grandes en la fisiología. Uno, produce inflamación, y otro, tiene que conservar la hemostasia. ¿Por qué la hemostasia? Porque el momento en que se está implantando el producto de la fecundación en el útero se produce hemorragia. Y segundo, porque cuando se produce el parto, no solamente en el parto, sino en una parte del parto que llama el alumbramiento, que es cuando se expulsa la placenta se desprende del útero y se produce hemorragia. Entonces las plaquetas fueron evolucionando de tal manera que sustancias que ya produjeran regularan la inflamación, porque si hay mucha inflamación, el organismo de la mamá expulsa el feto. Y que regulara la hemostasia para impedir que hubiera mucha hemorragia. ¿Por qué motivo? ¿Y la hemostasia por qué? Para que haya una buena vascularización, de tal manera que los nutrientes de la mamá le pasen adecuadamente al feto. Que del feto salgan materiales de desecho y puedan ser eliminados por la placenta. La placenta, mientras se está formando, desempeña el papel de los riñones. Y además, para que no haya hemorragia. Porque si hay hemorragia, se puede morir el feto o se puede morir la mamá. ¿Y qué pasa si se muere la mamá? Eso tiene implicaciones para el feto porque no lo van a crear lo mismo, no lo van a adaptar lo mismo, no se va a establecer esa vida la madre del hijo que es tan importante. Tienes un artículo espectacular, me tiene emocionado ese artículo, me lo he leído para todas las veces ya, hasta que me lo aprenda y entienda cómo es el asunto aquí de las plaquetas y la evolución. Ahí están viendo plaqueta, entonces miren pues, una característica, el mencionó mucho glucógeno en la plaqueta, o sea que requiere mucha energía para poder llevar a cabo todos sus procesos. No tiene núcleo, sí tiene mitocondrias. Y miren que también tiene citoesqueleto. Ahorita vamos a mirar que parecido al glóbulo rojo, las plaquetas también tienen unas características en la membrana y las vamos a ver aquí en estas imágenes. Entonces miren ustedes. Esa es la membrana de la plaqueta. Entonces en la membrana de la plaqueta tenemos 4 zonas. Una zona es la zona periférica, la otra la zona estructural donde está el citoesqueleto, la zona de organelos, donde hay 3 tipos de organelos: organelos alfa, organelos lambda, que son lisosomas, y organelos delta, que son gránulos densos. Gránulos alfa, gránulos lambda, muy fácil, son lisosomas, lambda es la L de la, y gránulos delta de delta son gránulos densos. Los 3 tipos de gránulos que hay en la zona de gránulos de la plaqueta. Y luego viene la zona membranosa. Entonces la zona membranosa va a tener unos canales que van a formar canales abiertos y canales cerrados, por donde permite el ingreso de sustancias y la salida de las sustancias químicas que se producen en la plaqueta. Y miren que por ahí arriba hay una mitocondria y acá abajo hay otra mitocondria. Vayan pensando de una vez, que lo que a uno le enseña en biología celular es para que uno tenga un concepto general, pero no para que uno crea que todas las células son así. Entonces ustedes deben saber que las mitocondrias son distintas dependiendo de las células. ¿Distintas en qué? En tamaño, en forma y en función. Así la mitocondria haga 3 funciones: haga glucólisis, ciclo de Krebs y oxidación. No importa. Entonces, por ejemplo, en el corazón, que tenemos 2 tipos de músculos que les voy a enseñar, en la célula muscular contráctil hay 2 tipos de mitocondrias. Unas mitocondrias se localizan a nivel de unas fibras y otras mitocondrias se localizan en la membrana, y cada mitocondria tiene una función distinta. Entonces, cuando decimos mitocondrias, es como la estructura general, pero no es que todas las mitocondrias sean iguales. Otra imagen muy bonita de una plaqueta. Entonces, miren ustedes, donde están los microtúbulos es la zona estructural. Donde está la zona de membrana es donde está el sistema tubular denso. Donde están viendo los gránulos acá, gránulos y gránulos, es la zona granular.
Entonces hay un sistema tubular denso y un sistema tubular abierto. Más imágenes de la mitocondria, con cada una de las partes, donde dicen que hace cada gránulo. Entonces miren ustedes, ¿qué contienen los gránulos alfa? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Fibrinógeno, que es el que hace que en la sangre se produzca fibrina a través de la tromboplastina y que la sangre se coagule. Entonces ahí es donde la sangre tiene fibras. El factor de von Willebrand, nosotros utilizamos el ponemos, se llama factor 8 de la coagulación. Los factores 5 y 8 de la coagulación, la tromboglobulina, para coagular la sangre, factor plaquetario y tropospondina. Todas estas sustancias son procoagulantes, o sea, tienden a que la sangre se coagule. Los gránulos delta que contienen calcio, el calcio va a actuar sobre los gránulos y va a permitir la liberación de las sustancias que se producen. Se almacenan nucleótidos y producen serotonina, que es un neurotransmisor. Y ya los gránulos delta, es que son los gránulos delta, son los gránulos densos, los que acabamos de mirar ya, y los gránulos lambda, que son los lisosomas, gránulos lisosomas, entonces que producen sustancias líticas, que actúan entonces en el sistema inmunológico. Y ahí están viendo ustedes, a la izquierda, cómo se desencadena la cascada de la coagulación. Y a la derecha, como aquí, se produjo la lesión en el vaso, se desencadena la cascada de la coagulación y comienza a taparse los orígenes. Y aquí que se formó el coágulo. Todas las rayitas son fibrina, entonces la fibrina es como una red. Y en esa red se atrapan plaquetas y glóbulos rojos. Y glóbulos blancos. ¿Y qué hacen? Se forma el tapón y de esa manera se repara el vasito que se lesiona. ¿Cuál es el problema? Que en condiciones no saludables, por procesos inflamatorios, se desencadena esta cascada también y se la van tapando uno los vasos. Entonces, no es que uno se enferme porque está bien, uno se enferma porque tiene hábitos de vida inadecuados. Ojalá se lean un libro de Deepak Chopra que se llama Cuerpos Mentes sin Tiempo, para que usted se dé cuenta que si usted tiene buena calidad de vida, va a envejecer en muy buenas condiciones. Así le digan a uno, o sea, que usted pretende ser el muerto más aliviado del cementerio, no importa. Que usted viva lo que viva, lo viva en excelentes condiciones. Esa es la idea. Bueno. Entonces miremos acá, en la otra presentación que les mandé, qué es lo que hay. Van mirando y se darán cuenta que no hemos dicho. Uno en promedio, cuando decimos promedio, se habla de una persona que mide más o menos unos 70 y que pesa unos 70 kilos de peso, 70 kilos. Más o menos uno tiene 6 litros de sangre circulante. Y la sangre equivale más o menos al 7% del peso corporal. O sea, usted pesa 70 kilos, 4 kilos son de sangre, 4 kilos. Ahí están viendo cómo está el plasma constituido. Esas son las proteínas plasmáticas. Eso es más de fisiología o de histología hepática. Son 3 albúminas, globulinas y fibrinógeno. De las globulinas hay 2, las que producen inmunoglobulinas y otras que son transportadoras. Transportan hierro, cobre, hemoglobina. Entonces, de las globulinas hay 2 tipos. Las inmunoglobulinas, que son las que son los anticuerpos, y las no inmunes. Y las no inmunes son proteínas transportadoras de hierro, cobre y hemoglobina. Y el fibrinógeno, que lo acabamos de ver, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, se convierte en fibrina. Entonces, por ejemplo, las albúminas tienen que ver con algo que se llama presión coloidosmótica. Cuando una persona tiene una desnutrición proteica, disminuye la presión coloidosmótica, comienza a salir líquido y se hincha. Son los niños que uno ve chiquitos, barrigones, con el pelito delgaditico y de colores, y esa barriguita no es que esté gordo, sino que está desnutrido y está lleno de líquido en el abdomen, que es la más simple. ¿Por qué? Porque se afectó la presión coloidosmótica. Eso es lo que hace cada una de las proteínas. Mire que la albúmina es la más pequeña, pero son las más abundantes. La imagen que ya les mostré. Aquí están los eritrocitos. Cada una de las proteínas que les mencioné ahora
están aquí escritas. La hemoglobina ya no las la mostré. Entonces están viendo neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Este de aquí arriba no me confundas, es una plaqueta. Ahí están los gránulos de los neutrófilos. Ya lo habíamos visto. Ese es un neutrófilo. Esta es una plaqueta. Esta es una plaqueta. Esta es una plaqueta. Esta es plaqueta. Estos son glóbulos rojos. Ahí están viendo plaquetas y glóbulos rojos. Eosinófilos. Ahí lo que tiene el eosinófilo. Mira la neurotoxina derivada del eosinófilo. Ahí están viendo basófilos. Aquí lo estamos viendo bien de frente. Aquí se cogió la foto de perfil. Se está viendo así el lado del basófilo. Lo que tienen los basófilos. O sea, está escrito, no tienen que haberlo escrito. No tienen que haberlo escrito, está escrito acá los linfocitos. ¿Qué tienen los linfocitos? Monocitos. Este no es un monocito, este no. Este es un neutrófilo. Ahí están viendo un linfocito al lado de acá, un monocito al lado de acá. Miren la característica forma del núcleo del monocito, además comparen lo grande que es con respecto al linfocito. El linfocito, el núcleo ocupante casi toda la célula. Estas son las imágenes que les pongo yo en el parcial. Hay mucho para poner. Eso es un megacariocito y lo que está liberando son plaquetas. Y aquí la parte teórica de las plaquetas. La periférica, la de microtúbulos, la zona de gránulos, lo que produce cada uno, y la zona membranosa, que tiene dos sistemas canaliculares, el abierto y el denso es cerrado. ¿Y dónde se almacena calcio? En el sistema tubular venoso. Bueno, eso es lo que les quería contar de tejido sanguíneo. Y hasta aquí el parcial. Y como en una luna de miel, entra todo, ¿sí o no? Parcial cuando la van entrando, ¿no? Y entonces la van entrante empezamos con tejido muscular. Que